colocado cómo potenciar un programa de mantenimiento y confiabilidad basándose en el BOK, que es el Body of Knowledge. 82 personas. 82 82. personas. Ok. El Body of Knowledge de la SMRP. ¿Qué es el Body of Knowledge o el cuerpo del conocimiento? Es un compendio de cuáles son las mejores prácticas en mantenimiento y confiabilidad recopiladas por la SMRP para poderlas difundir. Entonces les voy a contar un poquito qué es la SMRP, cómo funciona, cómo se articula este cuerpo del conocimiento y cómo nos puede ayudar a nosotros. Muchas veces estamos pensando que el tema de SMRP o CMRP es solamente el tema de certificación. Y a veces decimos, pero ¿para qué me voy a certificar si no me lo piden en mi trabajo o si no me lo van a pedir en mi trabajo? Probablemente, aunque ya cada vez hay más trabajos en empresas grandes, sobre todo donde es un diferencial. Y hay otro motivo en realidad principal, aparte de la certificación, por lo cual es interesante conocer las buenas prácticas. Y es que las buenas prácticas nos llevan a poder hacer que nuestro plan de mantenimiento y confiabilidad sea mucho más robusto. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. ¿Ok? Entonces, sin más, empezamos. Bueno, ya Jordana me presentó bastante bien. Lo único que le faltó es que ya no estoy en el grupo Falabella, actualmente estoy trabajando en el grupo de LOSI, que es la cadena de restaurantes, como gerente de mantenimiento, pero en general he trabajado en diversas industrias: llantas, alimentos, logística minera, retail y ahora restaurantes. De formación soy ingeniero electrónico, pero me he dedicado toda la vida a ver servicios, mantenimiento, ingeniería, proyectos dentro de diversos rubros. Tengo una especialización en mantenimiento y confiabilidad en la Universidad Católica. Soy docente del mismo diplomado desde el año 2010. Tengo un MBA, tengo un máster en marketing como parte también del complemento profesional. Y ya desde hace algunos años me certifiqué como profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad, CMRP, por la SMRP de Estados Unidos. Y he tenido, bueno, la suerte de poder ser presidente del Comité Latinoamericano del SMRP. Ya lo he dejado este año y soy solamente parte del comité por un tema de tiempos. Y también he sido presidente del capítulo Perú de AMP, que es la Asociación de Profesionales de Gestión de Activos. Con ambas lo que buscábamos era cómo traer estas buenas prácticas que se tienen en otros lados del mundo hacia nuestro país, tanto en mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos. Trabajo con Ideas Campus ya de hace varios años, creo que ya son un poco más de 5. Y bueno, y también doy algo de consultoría a algunas empresas, de manera muy spot en temas de gestión de mantenimiento. Si es que hablamos de la SMRP, que es la Sociedad de Profesionales en Mantenimiento y Confiabilidad, les cuento que es una sociedad formada desde el año 92. En inglés se le dice practitioners, ¿sí? Los practicantes, la gente que trabaja en el campo en mantenimiento y confiabilidad. Entonces, un grupo de ingenieros norteamericanos se empezó a asociar y decir, ¿cómo hacemos para que lo que estamos haciendo bien se replique? ¿No? Y por eso dice, es formada por practicantes para promover las mejores prácticas en el campo. Si un practitioner no es el practicante, el becario que recién empieza, sino la persona que practica la profesión, que está en la práctica. No es un asesor, sino es quien hace las labores. Desde el año 2000 se empieza a ofrecer una certificación que es la CMRP, que está acreditada por ANSI. Es decir, tiene una acreditación dentro de los Estados Unidos. Es la única en su tipo que tiene este tipo de acreditaciones. Y a la fecha se ha expandido en más de 60 países. Hay más de 7.000 miembros en la SMRP y hay más de 5.000 certificados, tanto como profesionales certificados en mantenimiento y confiabilidad, que es el CMRP, o técnicos certificados en mantenimiento y confiabilidad, que es el CMRT, o asesores en gestión de activos certificados, que es la certificación CAMA. ¿Ya? Si hablamos en volumen, pues la que tiene mayor cantidad de certificados es la CMRP, la sigue la CMRT, y el CAMA, digamos que hay menos porque está más orientado a la certificación de asesores para implementar sistema de gestión de activos, algo muy similar a la ISO 55000.
Como misión, la SMRP tiene lo que es desarrollar y promover la excelencia en el mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos físicos. Y busca a la larga ser el líder global para la profesión del mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos físicos, que yo creo que está bien, bien cerca ya de lograrlo. Es uno de los más referenciados en el rubro. Existen otras instituciones alrededor del mundo, pero digamos que esta es una de las más grandes. Cuando hablamos del cuerpo del conocimiento, es todo lo que debería saber un profesional en mantenimiento y confiabilidad para poder hacer un buen sistema. Y la SMRP lo abre en 5 pilares. ¿Ok? Estos 5 pilares, el primero es gestión y negocio, y vamos a ir viendo cada uno de ellos y viendo cómo es que se engranan dentro de lo que sería un caso de negocio. El primero es gestión y negocio, es decir, cómo nosotros estamos inmersos dentro de un negocio desde el área de mantenimiento y confiabilidad, es decir, cómo mantenimiento y confiabilidad aporta al negocio. Dentro del negocio, nosotros trabajamos para darnos hacia lo que son los procesos de manufactura o los procesos de operaciones. Entonces, para lograr las metas del negocio, necesitamos que nuestros procesos sean confiables. Es decir, que los procesos funcionen como todo el mundo espera que funcionen. Y para lograr eso, necesitamos que los equipos que funcionan en los procesos sean confiables, es decir, que funcionen como deberían de funcionar, dándome la calidad del tiempo de funcionamiento que nosotros necesitamos. Para poder tener equipos confiables, necesito un equipo y un líder que funcione. ¿Sí? Entonces, el cuarto pilar tiene que ver con la organización del área de mantenimiento y confiabilidad y con las características del liderazgo para lograr todo esto que quiero al final para que el negocio sea rentable y cumpla su misión. Y para que esto funcione bien, necesito tener una metodología de gestión del trabajo, es decir, cómo manejar la carga de trabajo que voy a tener. Entonces, como pueden ver, los 5 pilares soportan todo lo que son las buenas prácticas en mantenimiento y confiabilidad, ¿no? Desde la parte más macro, que tiene que ver con la organización, ¿no? Y el alineamiento estratégico, pasando por los procesos, los equipos, la organización y la gestión del trabajo. Si nos vamos hacia lo que sería la teoría de Kaplan y Norton del Balance Scorecard, ¿no? Que es lo que se utiliza para hacer el planeamiento estratégico, pues este sería el primer pilar, ¿no? O la primera dimensión en la cual vemos la dimensión financiera. Vemos acá la rentabilidad de la compañía. Sobre esto vemos la orientación hacia nuestros clientes internos, que es la segunda dimensión. Y en esta parte estamos trabajando tanto en confiabilidad de equipo como en gestión de trabajo, los procesos internos y en organización y liderazgo, lo que es aprendizaje y crecimiento. Entonces, es posible siempre que podamos alinear los planes estratégicos de mantenimiento dentro de lo que también dice el cuerpo del conocimiento de la SNRP, ¿no? Y si lo queremos extrapolar hacia lo que es ISO 55000, también cada uno de estos pilares está completamente compatibilizado con lo que es gestión de activos orientado a la ISO 55000. El tema es que son modelos diferentes para llegar a un mismo fin, que es que los negocios sean rentables a través de la confiabilidad de los equipos. Ya si nos vamos a una aplicación práctica, ¿ya? En general, en una compañía, el plan de mantenimiento y confiabilidad, es decir, lo que yo quiero realizar en mantenimiento y confiabilidad dentro de una empresa, primero se tiene que iniciar con un planeamiento estratégico. Es decir, tengo que tener como punto de partida la visión, misión y planes estratégicos de la empresa. Yo no puedo hacer un plan estratégico de mantenimiento si no conozco cuáles son los planes estratégicos de la compañía. Si yo no sé hacia dónde apunta la compañía, cuáles son sus metas en ganancias, cuáles son sus metas en eficiencias, y alineo mis metas hacia esto, yo no voy a poder armar un buen plan estratégico de mantenimiento. Va a poder armar un plan de mantenimiento quizás, pero no va a estar orientado hacia lo que la empresa necesita. Y acá hay un punto clave. Yo le tengo que dar a la empresa lo que necesita para poder cumplir con su visión, misión y planes, no solamente lo que yo le pueda dar. Y tengo que buscar de alguna manera
armar un plan que sea consistente con esto. Eso se llama alineamiento. Cuando vamos a trabajar un plan estratégico, pues empezamos primero con un análisis de la situación actual, es decir, en qué estoy, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos en los que se mueve la compañía? Esto decanta en la visión, misión y valores, en objetivos a largo plazo, y luego sigue el proceso estratégico, ¿no? Donde digo, ok, ¿cuáles son las estrategias que voy a armar? ¿No? Y esas estrategias se decantan en acciones concretas y en un cuadro de mando balanceado, es decir, en una serie de acciones con indicadores concretos a los cuales voy a hacer seguimiento para ver si estoy cumpliendo o no, y esto es lo que me lleva a cumplir mis metas. Si yo no realizo todo este proceso, mis planes van a ser acciones aisladas que no necesariamente van a ayudarme a cumplir con los objetivos de la organización. Entonces, siempre es importante que podamos hacer este trabajo. Probablemente alguno de los que están en el foro va a decir, ay, pero qué pesado, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer eso? Es lo único que tengo que hacer es reparar la máquina. No es solamente eso, sino, oye, ¿cuánta plata le tenemos que meter? ¿A dónde tenemos que poner los recursos? ¿Por qué esta línea es más importante que esta? ¿No? Oye, nuestra gente, ¿la estamos utilizando bien o no? O sea, todos esos detalles tienen que ir alineados con lo que la empresa necesita, ¿no? A largo plazo. ¿Para qué? Para que todos caminemos juntos. Si yo estoy pensando solamente desde mi punto de vista, por ejemplo, de mantenimiento, pues yo voy a querer que me tengan en el almacén una planta igualita guardada ya para que cuando se malogre algo simplemente saque y ponga y no tenga problemas. O voy a querer que proyectos me instale todo con redundancias para que cuando falle algo no se note, pues, ¿no? Y no necesariamente estoy cumpliendo con lo que se quiere, que es tener cierto nivel de producción con cierto nivel de ganancias. Entonces, es importante que alineemos todo. Es ahí que el primer pilar de gestión y negocio va a conectar estos puntos hacia el plan de mantenimiento y confiabilidad. Entonces, arrancas con lo que es la elaboración de un plan estratégico, ¿no? En la cual ves cuál es la forma en la que se genera un plan estratégico en la compañía y de ahí en mantenimiento. Defines cuáles son la serie de indicadores que vas a seguir para poder medir tu gestión. Acordémonos que los que no se miden no se puede gestionar, no se puede controlar. Al tener indicadores vamos a tener cuadros de mando balanceados, es decir, una manera en la cual podamos hacer seguimiento de la aplicación de esa estrategia. Y nada de esto se va a poder hacer si es que no tengo líderes identificados dentro de nuestra organización, es decir, alguien que se adueñe del proceso y que sea el que lleve esto a cabo. Sobre todo trabajando el tema del manejo del cambio, es decir, ¿cómo es que yo voy a trabajar para que realice un cambio cultural dentro de una compañía? Muchas veces, ¿no? Y eso lo conversaba hace un rato con una colega, decíamos, oye, acá el problema no es técnico. O sea, la gente sabe qué reparar, sabe dónde falla, sabe qué pasa. El problema es cultural. El problema es que nosotros lleguemos a entender para qué estamos acá. ¿Sí? Esta primera parte de alineamiento nos alinea con el propósito, ¿sí? Hacia dónde queremos ir. Y una vez que todos estamos de acuerdo a dónde tenemos que ir, muy probablemente lo que nos toque es hacer un cambio cultural. El cambiar de ser una empresa o un área que reacciona a ser un área que previene, ¿sí? Que mira más allá, que acompaña la operación, a ser un área que enseña más que el que juzga, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el 60% de las fallas mecánicas se deben a una mala operación. Y ok, se deben a una mala operación, pero ¿por qué se debe a una mala operación? Y lo primero que decimos, no, el operador es bruto, ¿no? El operador no sabe hacer y vino hoy día con ganas de romper la máquina y la rompió. Cuando normalmente, y ahí estoy viendo que dentro del aula está Beto Valareso, y la vez pasada lo posteó algo así en LinkedIn. Decía, oye, no, pero lo primero que tenemos que saber es si la persona sabe hacer las cosas primero, luego si puede, es decir, si tiene las herramientas, primero si ha sido entrenado, el otro si tiene las herramientas, y recién de ahí puedes ver si quiere. Y aún con el si quiere, tienes el tema de ver por qué no quiere, ¿no? Porque a veces tú no quieres, tampoco no porque seas terco, ¿no? Sino porque tus creencias te llevan a pensar de que lo que estás haciendo es equivocado y lo haces diferente a como te pidieron que lo hagas. Entonces,
todo el tema de cambio cultural, manejo del cambio, es bien importante dentro de la primera etapa de alineamiento. Y por último, trabajar en el tema de mejora continua, es decir, todos los planes que hagamos, por más bueno que sea yo en armar una estrategia, siempre van a haber cosas que se van a desviar. Lo importante del seguimiento es que yo sea capaz de identificar lo que está fuera del esquema, lo que está fuera de las metas, y tenga la capacidad de corregirlo para poderme reenrumbar. Pero no solamente eso, sino ver más allá, a ver qué prevengo para que no me vuelva a pasar. Y acá no estamos hablando de mantenimiento preventivo y correctivo, estamos hablando de acciones correctivas y preventivas de nuestras acciones estratégicas. Entonces, como ven, el primer pilar es fundamental para ubicarnos dentro de la empresa, ¿no? Entonces, cuando yo quiero armar un plan de mantenimiento y confiabilidad para mi compañía, lo primero que tengo que hacer es este análisis, ¿sí? Segundo, es que para poder lograr los objetivos de mantenimiento y confiabilidad debemos conocer los procesos. A los que han tenido la oportunidad de trabajar conmigo en alguna planta, sobre todo de producción, se van a dar cuenta que siempre les decía, vamos al campo, entiende cómo funcionan las máquinas, entiende cómo se fabrican las cosas, entiende cuál es el proceso de conversión de la materia prima dentro de cada etapa del proceso. ¿Por qué? Porque cuando yo sé qué necesito para transformar la materia, el material en algo que sea vendible, ¿sí? Por ejemplo, a qué temperatura tengo que cocer una galleta y por cuánto tiempo para que salga como debería de salir, o a qué presión debe vulcanizarse una llanta y a qué temperatura para que salga como debería de salir. Cuando yo conozco bien los procesos, yo puedo extrapolar a saber qué tienen que hacer los equipos y por qué tienen que funcionar de tal o cual manera. Entonces, cuando yo conozco bien los procesos, yo recién puedo asegurarme de cuál es el efecto de un buen o mal funcionamiento de los equipos en el producto final. Entonces, me oriento hacia mis clientes. Al final, el objetivo de producción o de operaciones es generar los productos que puedas vender al menor costo posible y con la mejor calidad. Entonces, al final, eso es lo que se necesita. Cualquier variación en el proceso va a impactar en el desempeño de los equipos. Si yo cambio la materia prima, probablemente voy a tener una variación en el proceso. Le voy a meter más carga, menos carga, va a ser más dúctil, más dura. Algo va a pasar con los equipos y también lo tengo que poder identificar. No hay nada más frustrante de que te cambien las especificaciones, la máquina se te empieza a romper y cuando preguntas qué cambiaron te digan nada, ¿no? Y te pones a buscar dónde está el defecto cuando el defecto estaba aguas arriba porque cambiaron alguna especificación. Alguna vez en una empresa teníamos muchos problemas con una batidora para una masa de pan y el problema que teníamos era que habíamos comprado la batidora o la amasadora eh, para 300 kilos por batch, pero no se había especificado la dureza de la harina. Entonces, nuestra harina era más dura que para la que estaba especificada. Entonces, lo que sucedía era que se sobrecargaba el motor. Es un motor grandísimo, pero que estaba hirviendo porque no estaba diseñado para ejercer la fuerza que tenía que ejercer para mover esa dureza de harina que teníamos. Entonces, esos detalles en el proceso impactan en los equipos. Y acá pues, nos remontamos hasta ver la etapa de diseño de los sistemas. Y también las variaciones en los equipos impactan en el proceso. Que yo cambie algo en el equipo puede hacer que mi proceso cambie. Es ahí que entramos a los tres componentes del OE, la disponibilidad, es decir, cuánto tiempo funcionan los equipos, el desempeño, performance, es decir, a qué velocidad estoy produciendo, y la calidad, es decir, cuántos de los productos que he producido los puedo vender. La suma de ambos determina la eficiencia total de los equipos o OEE, que es el indicador holístico por naturaleza para lo que es gestión de procesos de manufactura. ¿Ok? ¿Y por qué lo tiramos hacia manufactura? Porque manufactura tiene todos los componentes dentro de un proceso, ¿no? En el caso, por ejemplo, que hablemos de un servicio, probablemente no vamos a tener una velocidad de proceso, podemos extrapolar de alguna manera, pero quizás el más complejo es un proceso de manufactura. Entendiendo cómo funcionan los procesos, entendiendo cómo mantenimiento y confiabilidad impacta en cada uno de estos indicadores, nosotros podemos mejorar
el resultado total. ¿Y qué impacta o en qué beneficia el OE? Es que mientras yo mejore mi OE, es decir, mientras sea más eficiente con mis equipos, yo voy a poder generar mayor cantidad de productos que puedo vender. ¿Sí? Y esto es importante sobre todo en mercados donde tengo la oportunidad de poder vender y ganarle a mi competencia. Un 1% más en OE significa un 1% más de productos que puedo vender y de los cuales puedo ganar plata. Entonces empezamos con el alineamiento estratégico, después nos vamos a los procesos a entender desde nuestra perspectiva cómo funcionan los procesos, y es ahí donde el pilar de confiabilidad nos da las herramientas para gestionarlos. Empezamos esquematizando, o sea, sabiendo qué es una gestión por procesos y cómo se trabaja. Trabajamos con gestión de la calidad total, ¿no? ¿Qué es calidad? Trabajamos los conceptos de TPM o mantenimiento productivo total, que es cómo trabajamos en conjunto con las operaciones para que podamos tener esa interrelación operación-mantenimiento y que no sean áreas opuestas. Y vemos metodologías de optimización como Lean Manufacturing o Six Sigma, que ya son metodologías en las cuales optimizo mis procesos para que sean mucho más rápidos y con menos desperdicio. Y de ahí decantamos en lo que es la gestión de cambios de procesos. ¿Qué pasa cuando yo cambio algo en el proceso? ¿Cómo tiene que ser la comunicación aguas arriba a todos nuestros equipos para que esto funcione? Y por último, lo que es el benchmarking o la comparación de buenas prácticas entre empresas. Como les decía, primero hablamos de negocio, después hablamos de proceso. El tercer pilar es que trabajemos en que los equipos sean capaces de hacer que nuestro proceso funcione. Entonces, debemos poder utilizar técnicas de ingeniería que nos ayuden a que los equipos funcionen como yo espero que funcionen. Algo que nos tenemos que quitar de la cabeza los que trabajamos en mantenimiento es que los equipos tienen que fallar. Los equipos no tienen que fallar. Los equipos pueden fallar, los equipos fallan, pero no está bien que fallen, pues, ¿no? Es más, yo me debería molestar cada vez que un equipo falla, ¿no? Tendría que preguntarme por qué ha tenido que fallar. Pues si le hago mantenimiento preventivo, ¿por qué se malogra? ¿No? Si yo trabajo con buenas técnicas y sé lo que hago, ¿por qué se tiene que malograr? ¿Por qué no todo puede ser planificado? ¿Por qué me tienen que despertar en la noche para decirme que se cayó tal cosa? ¿No? No debería. Ay, sí, pero pasa, sí, mala suerte. No, la mala suerte no existe. La idea es que podamos diseñar planes de mantenimiento que garanticen la confiabilidad de los activos. Y acá vamos a definir, confiabilidad es que el activo funcione cuando yo necesito que funcione. Ustedes pueden decir que un activo ha estado funcionando el 99% de las veces y parece bastante. Pero si ese 1% que no funcionó era justo cuando tenía que entregar un despacho a mi cliente, y si no lo entregaba, no me recibía todo el pedido, no me sirvió de nada que funcionara el 99% de las veces. ¿Sí? Entonces, cuando falla cuando lo necesito, tengo problemas. Cuando falla cada rato un pedacito, un poquito, también tengo problemas, ¿no? Entonces, vamos a ver el tema de confiabilidad. ¿Qué tan probable es que el activo cumpla su función en el tiempo, ¿no? Y lo importante es que gestionemos la confiabilidad en todas las etapas del ciclo de vida de los activos. Es decir, la confiabilidad no se genera cuando el activo lo tengo acá. La confiabilidad se empieza a generar desde el diseño, desde que yo elijo qué tipo de equipo voy a comprar, desde que digo si voy a comprar cargador frontal de marca reconocida o voy a comprar mi chinito barato, pues, ¿no? Que probablemente va a fallar, pues porque ya desde que elegí un equipo de mala calidad, ya sé que me va a fallar, ya sé que me puede dejar plantado cuando lo necesito. O cuando quiero comprar un equipo usado porque no tengo plata para comprar uno nuevo, ya sé que va a ser menos confiable con un equipo nuevo, porque ni siquiera sé cómo lo han mantenido, lo compro como está, ¿no? Y a veces ni siquiera le hago bien el overhaul. Entonces, ¿cómo gestiono desde las diversas etapas del ciclo de vida, es decir, desde el diseño, la compra, la implementación o la operación, la confiabilidad de los activos? El pilar entonces de confiabilidad de equipos
lo que va a hacer es estructurar nuestro sistema de mantenimiento y confiabilidad orientado a las mejores prácticas. Entonces, a lo que yo debo de hacer para que nuestro sistema de mantenimiento y confiabilidad sea robusto. ¿Sí? Eso es lo que al final buscamos, que nuestro sistema de mantenimiento y confiabilidad sea robusto. Y acá empezamos con los temas de simulación de desempeño. ¿Cómo es que yo puedo tener data de mi operación que me ayude a que sepa cuál va a ser el resultado, ¿no? Trabajar en mantenimiento centrado en la confiabilidad, el RCM. Trabajar en el análisis causa-raíz de fallas, o sea, entender por qué fallan los equipos y poder trabajar en las acciones que van a evitar que vuelvan a fallar. Evaluar la confiabilidad, que podamos medir la confiabilidad de nuestros activos. Y trabajar, por ejemplo, esta comparación, oye, ¿vemos activos nuevos o seguimos trabajando con los que tenía? ¿No? ¿Reemplazo o overhaul? ¿Cuál es la decisión y por qué? ¿Sí? Y sobre todo la justificación económica. ¿Por qué es justificable trabajar en confiabilidad? A veces van a poder hacer una justificación, y el mismo RCM lo dice, cuando no tengo que perder, ¿sí? Cuando el impacto es mínimo, cuando el costo es mínimo, déjalo que falle, pues, ¿no? Porque no te impacta. Pero si va a impactar en la seguridad, si va a impactar en el medio ambiente, rediséñalo. O si te va a generar un gran impacto en la operación, pues trabaja algo que haga que se minimice este impacto. Y sí, me va a costar un poco más, voy a gastar más en mantenimiento, pero tengo que tener un retorno de inversión que me ayude a justificar esto. Si no lo encuentro, no sirve, ¿sí? No tiene que ser más caro. O puede ser más caro, pero porque me va a generar mayores ingresos por otro lado. Y nada de lo que hemos hablado hasta ahora se puede hacer si es que no tengo a las personas que realicen el trabajo. ¿Sí? Las personas son nuestro activo más importante, ¿no? Entonces, necesitamos contar con una estructura, ¿sí? Una estructura organizacional que nos ayude a que las cosas funcionen. ¿Ok? No todos podemos hacer todo. Tengo que tener roles bien separados, con responsabilidades separadas y enfoque. Acá algo importante es el enfoque. Que yo pueda encontrar quién se encarga de qué y delimitar responsabilidades. Y eso, o sea, y eso sigue de que si yo puedo tener la estructura adecuada, mejor diseñada, pero tener a las personas incorrectas. Gente que no sabe cumplir con la función que le estoy pidiendo. Estoy mandándole a un electricista a hacer un trabajo de gafitero. ¿Por qué? Porque necesito gafiteros y solo tengo electricistas. Entonces necesito personal adecuado. Necesito personal motivado, ¿no? Necesito personal que crea, primero que entienda que su trabajo es importante, ¿no? Yo muchas veces, y debe haber pasado mucho de ustedes. Mantenimiento es el buzón de reclamos de la compañía. Todos se quejan y se siente, pues, ¿no? Se llega a sentir un área en la cual están todos golpeados porque son el buzón de reclamos de la compañía. A nadie le gusta ser el buzón de reclamos de la compañía. ¿Cómo trabajamos nosotros desde la parte de liderazgo? Para que ellos entiendan, comprendan, transmitan lo importante que es su función y para que la empresa también lo valore, ¿sí? Y hace unos días mi jefe, estábamos en una reunión de despliegue de resultados y hablamos justo de un tema de mantenimiento, ¿no? Y él al final dijo una cosa bien interesante, ¿no? Dijo, bueno, mantenimiento no somos los ciento y pico que somos del área, ¿no? Somos los 11.000 que somos en la compañía porque al final todos tenemos que trabajar para el mismo motivo y cada uno tiene que poner de su parte. Y empezamos a trabajar en ese tema del enganche, ¿no? Y de que nuestro equipo empiece a sentir que son relevantes para el negocio, que sin ellos no se puede funcionar, ¿no? Y eso no es para que se sobren, sino porque cuando tú entiendes que tu trabajo es importante, le metes más ganas, ¿sí? A todo el mundo le gusta llegar a su casa y decir, mira, hoy día la hice bien, ¿no? Hoy día cumplí con lo que tenía que hacer y el resto estaba contento con mi trabajo. Y para todo esto necesitas un líder, necesitas alguien que en verdad se la crea, en verdad que se ponga al frente, que ayude a encontrar esta motivación, que ayude a diseñar esta estructura, que ayude a seleccionar, preparar a la gente para que pueda cumplir con la misión que tienes. Y esto es lo difícil de armar,
Me preguntan si el líder nace o se hace. Hay gente que nace con cualidades de líderes, pero el resto puede trabajarlas, ¿sí? Puede trabajarlas, puede ejercitarlas. Lo primero que tiene que hacer es que tiene que tener claro y tiene que creer en lo que va a hacer. Y todo lo que hablamos del planeamiento estratégico, y todo, él tiene que creer que eso es lo correcto, porque si no lo cree, no lo va a poder transmitir y su gente no lo va a seguir. Simon Sinek dice eso, ¿no? La gente no sigue funciones, sigue propósitos, ¿no? Y cuando tenemos el propósito claro, lo transmitimos con pasión, la gente lo sigue. Entonces, el pilar de liderazgo y organización nos va a dar estos requisitos para tener una estructura adecuada y nos dice cuáles son las características de este líder, qué tiene que saber. Hace unos años, cuando hicieron el Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad de Latinoamérica acá en Perú, luego de eso se hizo una encuesta con Gerardo Trujillo sobre el tema de cuáles eran las características que necesitaba un gerente de mantenimiento y confiabilidad. Y lo sorprendente de la encuesta que hizo Gerardo fue que de toda la gama de habilidades que habían cosas técnicas y habilidades blandas, eran más importantes las blandas que las técnicas en una posición de gerente. Y que conforme iba cambiando el rol hacia temas más operativos, se invertía. Pero entonces la parte de cuáles son las características de un líder y el trabajo en habilidades blandas es sumamente importante. Entonces, el pilar de liderazgo y organización empieza trabajando con lo que es una cultura, una estructura organizacional, es decir, cómo tengo que armar un organigrama dependiendo de qué organización esté. El tema de selección, cómo encuentro a las personas correctas para esta estructura, y acá empezamos a hablar de perfiles de puestos. Hay algo interesante que aprendí también hace muchos años, y era que a veces decimos, oye, pero yo por qué voy a trabajar en descripción de puestos? Es trabajo de recursos humanos, ¿no? Los perfiles es trabajo de recursos humanos. No, no es así, porque al final es tu gente. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ser un mini gerente de recursos humanos para nuestra organización. Recursos humanos nos da los lineamientos, el apoyo, pero el trabajo en sí de la gente y del desarrollo de la gente es nuestro. La evaluación de personal, ¿sí? Y esto es la retroalimentación de que la estructura funcione y que se logren los resultados. Y esto tiene que ver, la evaluación termina definiendo cuál es el entrenamiento que necesito para mi gente para que cumpla con la función que tiene dentro de la estructura, el líder, ¿no? Y el líder como la persona más importante dentro de todo este tema de liderazgo y organización es que tengas un líder que sea capaz de llevar todo esto a cabo. Al final, ¿no? Un buen plan no nos va a servir si no se ejecuta de una manera adecuada, ¿sí? De la estrategia no se come, ¿no? Entonces, tenemos que ver que sea ejecutable, que sea aterrizado, que sea algo que podamos al final llevar a la acción. Entonces, tenemos que manejar los trabajos de manera eficiente en horas hombre y en costo. No nos podemos llenar de gente para hacer las cosas, tenemos que hacer que podamos trabajar de una manera eficiente, ¿no? Porque al final lo que necesitamos es que el negocio como negocio sea rentable. Entonces, acá lo más importante son las técnicas de planeamiento y programación, porque esas son las que multiplican las horas útiles del personal. Cuando yo empiezo a investigar dónde es que pierde tiempo mi gente, si es en traslados, si es en el almacén, si es en encontrar materiales, si es en encontrar el manual porque no sabe hacer un buen diagnóstico, buscando una herramienta, sacando un permiso, y trabajo en matar esos tiempos muertos para facilitarle la vida a mi gente y que pase más tiempo haciendo trabajos de mantenimiento, multiplico las horas hombre útiles, soy más eficiente, cuesto menos y tengo más tiempo para hacer los trabajos de mantenimiento, ¿sí? ¿Cuántas veces, analicen en la próxima tarea de mantenimiento que les toque supervisar, cuántas veces el técnico tiene que dejar la máquina para traer algo? ¿Cuántas veces tiene que dejar de hacer el trabajo porque está esperando algo? Y ahí es donde están sus oportunidades. ¿Cuántas veces llegó al almacén y no había quien lo atienda porque el almacenero estaba almorzando y no dejó un relevo? ¿Sí? O porque estaba ocupado haciendo otra cosa en una reunión y no me pudo atender.
El pilar de gestión del trabajo es el que nos ayuda a cumplir con las necesidades del negocio. Manejo de órdenes de trabajo, la priorización de las órdenes, todo lo que es la gestión del backlog, ¿no? Vamos a entender cómo mira el backlog SMRP, que es un poquito diferente a algunas otras organizaciones. Las buenas técnicas de planeamiento y programación y qué cosas implican en esto. La gestión de paradas de planta, la gestión de nuestros contratistas, cómo nos soportamos en herramientas informáticas como los software de mantenimiento. CMMS es un sistema de gestión computarizada de mantenimiento y EAM es un sistema de gerenciamiento de activos, ¿no? Cómo trabajamos los almacenes, ¿no? Que también no podría hacer nada de esto si no tengo los repuestos. En general, como resumen, los 5 pilares del cuerpo del conocimiento lo que hacen es llevarnos desde la estrategia hasta la táctica, ¿no? Desde la idea de qué es lo que quiero hacer hasta cómo lo voy a ejecutar para que yo pueda elaborar un plan de mantenimiento y confiabilidad robusto y que me permita lograr nuestros resultados. El orden de la implementación es importante porque tengo que empezar por definir bien el impacto al negocio y conocer bien los procesos para recién poder definir la estrategia. No es al revés, no es que yo diga, yo voy a trabajar por acá y después me alineo. No funciona así. Puedo estar teniendo una estrategia equivocada porque no estoy alineado. Con la estrategia definida es que tengo que trabajar en tener al equipo correcto para ejecutarlo y una vez que se tiene el equipo, recién se tiene que gestionar la ejecución para ser exitosos. Si bien, ¿qué es lo que va a pasar acá? Cuando ustedes quieran implementar esto, los va a empezar a ganar el día a día, porque las máquinas mientras tanto van a seguir fallando, ¿sí? Acá trabajar en equipos de acción rápida mientras están haciendo la transición es importante. El trabajar en sistemas de mejoramiento y de mejoramiento de procesos ágiles, ¿no? De detección de fallas y mejoramiento de las fallas también es importante. Y eso es lo que les va a dar aire para poder ir armando su plan consistente en paralelo, ¿no? Entonces, eh, el cuerpo del conocimiento del SMRP no es solamente un manual para certificarse. Creo que el fondo de esta charla es eso, ¿no? Eh, todos los que alguna vez dictamos y movemos este tema del cuerpo del conocimiento, sentimos de que la gente viene solamente porque quiere después dar un examen de certificación. Y no solamente es eso, sino que es una guía que me va a ayudar a mí a mejorar mis planes de mantenimiento, independiente de que me certifique o no. ¿Sí? Si bien queremos que se certifiquen más, porque nos gustaría que haya más gente compartiendo con nosotros, no es el principal beneficio. ¿Sí? El principal beneficio es que ustedes puedan implementar algo dentro de sus organizaciones que los ayude a generar dinero, a generar competitividad, ¿no? Y a ser ustedes cada vez mejores profesionales.